Marido despreciado por su esposa en una oficina bancaria delante del gerente, sin que ella imaginara que él ya había preparado su verdadera salida. Existen hombres que no necesitan gritar para demostrar que han llegado al límite. Hombres que no golpean la mesa, que no hacen escenas, que no buscan testigos para su dolor. Simplemente callan, observan, guardan cada humillación en un rincón profundo de la memoria y esperan el momento exacto para levantarse. Mateo Salcedo pertenecía a esa clase de hombres. Durante años, todos lo vieron como un esposo dócil, apagado, casi invisible. Lo que nadie sospechaba, y mucho menos su mujer, era que detrás de esa aparente resignación se escondía una inteligencia firme, paciente y silenciosa, lista para cambiar el rumbo de su vida para siempre. El día comenzó con el zumbido del refrigerador viejo, el golpeteo de unas tuberías en la pared y el ladrido insistente de un perro en el edificio de enfrente. Eran las 6:22 de la mañana cuando Mateo ya se encontraba de pie en la cocina. Hacía rato que había dejado la cama. Primero puso a calentar leche, luego recogió los platos que Claudia había dejado sobre la mesa la noche anterior y después empezó a preparar los almuerzos de sus hijos, Valeria y Nicolás. Ella cursaba el último año del colegio, él apenas empezaba la secundaria y todavía conservaba esa mezcla de inocencia y cansancio propia de los niños que crecen viendo más de lo que deberían. Mateo era un hombre de aspecto tranquilo, cuerpo delgado, barba corta y ojeras que delataban demasiadas noches de trabajo en silencio. Se movía por la cocina con una precisión casi automática. Cortaba fruta, envolvía pan tostado, llenaba botellas de agua y revisaba mentalmente todo lo que debía hacer antes del mediodía. Lavar la ropa, ordenar la sala, llamar al técnico por una fuga en el baño, comprar medicinas para su madre y, cuando la casa quedara vacía, abrir por fin su verdadera oficina, una computadora escondida bajo unas mantas viejas en el cuarto de servicio. ¿Otra vez pan con huevo?, murmuró Valeria al aparecer en la puerta, todavía con el uniforme a medio acomodar. Mateo levantó la mirada, pero no se permitió molestarse. Es lo que había en casa. Si quieres algo diferente mañana, me avisas hoy y lo preparo. La muchacha torció la boca, tomó su lonchera y salió de la cocina sin decir nada más. Mateo la siguió con la vista unos segundos. Antes esas respuestas le dolían, pero con el tiempo había aprendido a no cargar sobre sus hombros cada gesto áspero de sus hijos. Sabía que ellos también vivían dentro de aquella casa tensa, donde una palabra equivocada podía convertirse en una discusión interminable. Nicolás llegó después, arrastrando los pies y con el cabello completamente desordenado. Gracias, papá, dijo en voz baja mientras tomaba su mochila. Luego se acercó y le dio un abrazo rápido, de esos que parecen pequeños pero sostienen el alma durante horas. Mateo cerró los ojos un instante. Ese gesto, tan simple, le recordó por qué todavía no había abandonado todo de golpe. Cuando los niños se fueron al colegio, la casa permaneció en calma apenas unos minutos. Después apareció Claudia. ¿Viste mi bolso café?, preguntó con tono seco, sin saludar. Lo dejaste junto al perchero, respondió Mateo mientras limpiaba la encimera. Claudia Fuentes tenía 43 años y una manera de caminar como si cada habitación le perteneciera. Siempre impecable, siempre perfumada, siempre vestida con prendas elegantes que intentaban proyectar más poder del que realmente tenía. Trabajaba como ejecutiva comercial en una inmobiliaria, pero hablaba de sus clientes y sus ventas como si fuera la mujer más influyente de toda la ciudad. ¿Mi café está listo o también tengo que hacer eso yo?, soltó, sentándose en la mesa sin mirarlo. Mateo le sirvió una taza y la colocó frente a ella. Hoy no olvides revisar el recibo de la luz y pagarlo del mantenimiento del edificio, ordenó Claudia. Tengo una reunión con un inversionista importante y no puedo distraerme con tonterías de la casa. Para eso estás tú.
Mateo no contestó. Solo asintió levemente. Pero por dentro registró cada palabra con una claridad dolorosa. Claudia creía que su silencio era debilidad. Pensaba que él no entendía de negocios, de dinero ni de ambición. Lo veía como un hombre útil para cocinar, limpiar y obedecer. Lo que no sabía era que cada desprecio suyo había terminado convirtiéndose en una pieza más del plan que Mateo llevaba construyendo desde hacía años. Cuando Claudia salió, cerrando la puerta con el mismo aire de superioridad de siempre, Mateo se quedó quieto en medio de la sala. Respiró profundo. El apartamento quedó cubierto por un silencio espeso, apenas roto por los carros que pasaban en la avenida y por el ruido distante del ascensor. Primero terminó los pendientes domésticos. Lavó las tazas, acomodó los cojines, tendió las camas, sacó la basura y dejó lista la ropa para la tarde. Solo entonces, a las 9:48, fue al cuarto de servicio, apartó una caja con herramientas viejas y sacó una laptop plateada envuelta en una toalla. La llevó hasta la habitación principal, cerró la puerta con seguro y encendió el equipo. En la pantalla apareció una carpeta titulada Nuevo Rumbo 2026. Dentro había hojas de cálculo, guiones, contratos, estadísticas, correos sin responder y propuestas comerciales. Mateo abrió el panel de su plataforma y observó los números con el corazón acelerado. El mapa del dinero ya no era un proyecto pequeño. Había empezado como un blog anónimo sobre educación financiera para personas endeudadas, pero se había convertido en una comunidad enorme. Miles de lectores le escribían cada semana para agradecerle sus consejos, sus métodos para organizar gastos, sus explicaciones sobre ahorro, créditos, inversiones básicas y libertad económica. Él no mostraba su rostro. Nadie conocía su vida real. Usaba el seudónimo de M. Salcedo y grababa audios con una voz serena, clara, casi terapéutica. Durante horas respondió mensajes, revisó campañas, corrigió un boletín para sus suscriptores y preparó el esquema de un curso digital que estaba a punto de lanzar. Mientras Claudia lo trataba como un hombre incapaz, fuera de aquella casa muchas personas lo consideraban una guía. Esa contradicción ya no lo destruía. Al contrario, lo impulsaba. A las 12:18 recibió una llamada por videoconferencia. Era una empresa tecnológica interesada en financiar una serie de talleres online sobre finanzas personales. ¿Habló con Mateo Salcedo?, preguntó un hombre de traje, con acento del norte. Sí, aunque profesionalmente uso el nombre de M. Salcedo, respondió él con calma. Perfecto. Hemos revisado su alcance y la verdad es sorprendente. Su comunidad ha crecido muchísimo este año. Queremos proponerle una colaboración de 6 meses, con posibilidad de llevar el programa a otros países. Mateo apoyó una mano sobre el escritorio improvisado. Sintió una mezcla de alegría y vértigo, pero no dejó que su voz temblara. Me interesa escuchar la propuesta. Envíenme los términos por escrito y los revisaré con detalle. Se los enviaremos hoy mismo. Creemos que esto puede ser el inicio de algo grande. Cuando la llamada terminó, Mateo permaneció inmóvil frente a la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin culpa. No era una sonrisa abierta ni ruidosa, sino una de esas que nacen cuando alguien comprende que, aunque el mundo no lo haya visto, su esfuerzo sí estaba dando frutos. Pero junto al orgullo apareció también el miedo. Todo seguía siendo secreto. No porque él se avergonzara, sino porque conocía demasiado bien a Claudia. Si ella descubría que él tenía ingresos, prestigio y oportunidades fuera de su control, intentaría apropiarse de todo o destruirlo. Ya una vez, años atrás, Mateo le había mencionado la idea de crear contenido financiero. Ella se burló durante la cena. Le dijo que nadie escucharía consejos de un hombre que dependía de su esposa,
que lo suyo era lavar platos y llevar niños al colegio, no hablar de dinero. Mateo no discutió aquella noche. Solo guardó silencio. Pero desde entonces hizo una promesa interna: algún día Claudia tendría que mirar de frente al hombre que tanto había despreciado. A las 3:10 de la tarde, Valeria y Nicolás volvieron del colegio. Mateo les sirvió comida caliente, les preguntó por sus clases y escuchó con atención lo poco que quisieron contarle. Valeria respondió con frases cortas, distraída con el teléfono. Nicolás, en cambio, habló de un examen de ciencias, de un compañero nuevo y de un dibujo que quería terminar antes del viernes. Después ambos se fueron a sus habitaciones. Cerca de las 5:30, Claudia regresó. Entró sin saludar, dejó las llaves sobre la mesa y miró la cocina con gesto de fastidio. ¿Lentejas? ¿De verdad no se te ocurre nada mejor?, dijo, quitándose los zapatos. También hay carne guisada, contestó Mateo, sin levantar la voz. No me respondas como si me estuvieras haciendo un favor. ¿Pagaste lo del edificio? ¿Llamaste al banco? ¿Revisaste lo del seguro médico? Sí. Todo quedó resuelto. Claudia lo observó con una mezcla de desconfianza y desprecio. Mañana vas a venir conmigo a la sucursal. Tengo que arreglar un asunto con una cuenta y necesito que estés presente, pero no hables de más. Solo acompáñame y guarda silencio, ¿entendido? Mateo dejó el cucharón sobre la mesa. Entendido. Más te vale. No quiero que me hagas pasar vergüenza. Ella comió poco, se quejó bastante y luego se encerró en el pequeño estudio que usaba para sus llamadas. Desde la cocina, Mateo escuchaba su voz exageradamente amable con los clientes, sus risas fingidas, sus frases de superioridad. Yo sé manejar operaciones grandes. Mis clientes confían en mí. Nadie entiende este mercado como yo. Mateo lavaba los platos mientras aquellas palabras llegaban desde el pasillo. No se molestó. En otro tiempo le habrían pesado. Esa noche, en cambio, pensó en la propuesta que acababa de recibir, en el curso que lanzaría pronto y en todas las personas que ya habían cambiado su vida gracias a sus consejos. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y todos se retiraron a sus habitaciones, Mateo sacó una libreta azul de tapas desgastadas. Allí llevaba años anotando objetivos, ingresos, deudas pagadas, ideas y fechas importantes. Abrió la página del mes y, con un bolígrafo negro, tachó una meta escrita en letras firmes. Superar los 800,000 seguidores. Luego se quedó mirando la siguiente línea. Preparar la salida definitiva. Queremos plantearle una colaboración de largo alcance, con posibilidad de expansión internacional y un primer acuerdo de 6 meses. Mateo sintió que el aire le faltaba por un segundo. No era miedo exactamente. Era esa mezcla extraña entre emoción, incredulidad y vértigo que aparece cuando una puerta largamente esperada empieza a abrirse. Aún así, mantuvo la voz serena. Me interesa conocer los detalles, pero necesito revisar todo con calma. ¿Podrían enviarme la propuesta completa por correo? Por supuesto, respondió el representante. Se la haremos llegar hoy mismo. Cuando la llamada terminó, Mateo cerró la computadora apenas unos centímetros y se quedó mirando la pared frente a él. Luego se recostó contra el respaldo de la cama y cerró los ojos. Durante unos instantes se permitió sentir orgullo. No un orgullo arrogante, sino uno silencioso, casi tímido, de esos que nacen después de años de esfuerzo invisible. Pero junto con esa satisfacción también apareció una sombra de preocupación. Todo lo que había construido seguía oculto. No porque le diera vergüenza, sino porque conocía demasiado bien a Claudia. Si ella descubría que él tenía una comunidad enorme, ingresos propios, contratos y reconocimiento, no lo celebraría.
Intentaría controlarlo, apropiárselo o destruirlo con tal de no verlo crecer fuera de su dominio. Recordó con absoluta nitidez aquella noche en la que, años atrás, se atrevió a contarle que quería crear contenido sobre finanzas personales. Claudia se rió en su cara. Le dijo que nadie tomaría consejos de un hombre que vivía arreglando la casa, que él no tenía carácter para hablar de dinero, que dejara de fantasear y se concentrara en ser útil. Mateo no discutió. No levantó la voz. No intentó convencerla. Solo guardó aquella burla en silencio y se prometió que algún día ella tendría que tragarse cada palabra. A media tarde, los niños regresaron del colegio. Mateo dejó la laptop escondida, bajó a la cocina y les sirvió la comida. Los escuchó hablar entre pausas. Con esa mezcla de interés y cansancio que traían todos los días. Valeria apenas respondió a sus preguntas, más pendiente del teléfono que de la mesa. Nicolás, en cambio, le contó que había ganado una pequeña competencia de matemáticas en su salón y que su profesor lo había felicitado. Mateo sonrió al escucharlo. Eran momentos breves, casi simples, pero para él tenían un valor enorme. En medio de una casa donde todo parecía girar alrededor del ego de Claudia, esas pequeñas conversaciones con sus hijos eran el único espacio donde todavía se sentía necesario de verdad. A las 5:40 de la tarde, Claudia volvió. Entró al apartamento empujando la puerta con fuerza, dejó el bolso sobre una silla y miró la mesa servida con un gesto de fastidio. ¿Sopa otra vez?, dijo, como si acabara de descubrir una ofensa personal. ¿De verdad no puedes hacer algo con un poco más de gracia? También preparé carne con verduras, respondió Mateo sin mirarla directamente. No te pedí el menú completo. Te pregunté por qué siempre haces lo mismo. Mateo no contestó. Había aprendido que, con Claudia, cualquier respuesta podía convertirse en una pelea. Ella se sentó, probó apenas 2 cucharadas y luego empezó con su lista habitual de órdenes. ¿Pagaste el mantenimiento del edificio? ¿Llamaste al seguro? ¿Revisaste el correo del banco? Espero que no se te haya olvidado nada, porque mañana tengo un día importante y no pienso cargar con tus descuidos. Todo está al día, dijo él. Claudia lo miró con desconfianza, como si la eficiencia de Mateo también le molestara. Mañana vas a acompañarme a la sucursal del Banco Central del Sur. Tengo una reunión con el gerente para hablar de una línea de crédito. Quiero abrir una segunda oficina y necesito que estés ahí. Mateo frunció apenas el ceño. ¿Para qué necesitas que vaya? Para acompañarme, nada más. No para opinar. No para hacer preguntas. No para avergonzarme. Te sientas, escuchas y te quedas callado. ¿Puedes hacer eso? Él sostuvo su mirada por un instante. Sí, Claudia. Perfecto. Entonces no compliques las cosas. Después de cenar, ella se encerró en el estudio. Desde la cocina se escuchaba su voz elevada, su risa falsa, su manera exagerada de hablar con posibles clientes. Yo sé mover capital. Mis contactos son de otro nivel. Estoy por cerrar algo grande. Mateo lavaba los platos despacio. El agua tibia corría sobre sus manos mientras él pensaba en otra clase de cifras, las del curso que estaba por lanzar, las de las personas inscritas en su boletín, las del contrato que acababan de ofrecerle. Pensaba también en el dinero que recibiría al día siguiente por un reconocimiento que Claudia ni siquiera sabía que existía, el Premio Nacional a la Divulgación Financiera, otorgado a su proyecto por el impacto social que había tenido. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, Mateo sacó su libreta azul. Pasó varias páginas llenas de anotaciones, fechas, presupuestos y frases escritas con letra apretada. En la sección del mes, tachó una meta. Superar los 800,000 seguidores.
Debajo escribió otra, con la mano un poco más firme. Contactar abogado de familia. Luego abrió la aplicación del banco desde su celular y revisó la notificación pendiente. El depósito del premio se haría efectivo a primera hora de la mañana. Su mano tembló ligeramente, no por cobardía, sino porque sabía que después de ese día su vida entraría en una etapa sin retorno. Claudia todavía no lo sabía, pero el hombre al que trataba como una sombra estaba a punto de recuperar su nombre. La mañana siguiente comenzó con el sonido insistente del teléfono de Claudia vibrando sobre la mesa de noche. Eran las 7:05 y ella ya tenía mensajes de voz, correos y notificaciones acumuladas. Se levantó de golpe, irritada, como si el mundo entero tuviera la culpa de que ella estuviera atrasada. No saludó a Mateo. No le preguntó cómo había dormido. Ni siquiera lo miró cuando entró en la cocina y lo encontró preparando café. Hoy no podemos perder tiempo, dijo mientras revisaba la pantalla del celular. Tengo que verme con el gerente antes del mediodía. Mateo removió el café con una cucharilla. ¿La reunión del banco? Claro. ¿De qué crees que estoy hablando? Él dejó la taza frente a ella. Pensé que tal vez iría sola. Claudia soltó una risa seca. ¿Sola? No. Quiero que vengas conmigo. A veces conviene mostrar una imagen familiar, estable, seria. Pero eso no significa que vayas a hablar. Tú estarás ahí como apoyo, como presencia. Nada más. Mateo sintió el golpe de esas palabras, aunque su rostro no cambió. Entiendo. Más te vale. Estoy intentando conseguir financiamiento para abrir una oficina en una zona mejor. No quiero que arruines la reunión con alguna de tus preguntas tontas. Él apretó los labios. En otro momento quizás habría tratado de explicarle que sabía más de créditos, riesgos y proyecciones que muchos asesores. Pero ya no necesitaba demostrarle nada. La etapa de pedir reconocimiento había terminado. Ahora solo quedaba actuar con calma. Antes de ir al banco, Claudia decidió pasar por un almuerzo con dos conocidas del sector inmobiliario, Renata y Marcela. Según ella, era una reunión rápida para afinar contactos, aunque en realidad Mateo sabía que esas comidas solo servían para que Claudia presumiera, exagerara logros y repitiera historias donde siempre aparecía como una mujer brillante rodeada de inútiles. El restaurante quedaba en una avenida concurrida, cerca de una zona comercial. Era un lugar moderno, con mesas de madera oscura, plantas artificiales, música demasiado alta y meseros que corrían de un lado a otro. Claudia eligió una mesa junto a la ventana, como si también necesitara ser vista. Mateo se sentó al extremo, discreto, con las manos cruzadas sobre las piernas. Renata, una mujer de voz fuerte y gestos teatrales, hablaba sin parar sobre comisiones. Marcela, más fría y calculadora, asentía mientras revisaba su reloj de lujo cada pocos minutos. Estoy por abrir otra oficina, dijo Claudia, inflando el pecho. Ya es hora de expandirme. La ciudad se me está quedando pequeña. ¡Qué maravilla!, respondió Marcela. Aunque ahora los bancos están más exigentes con los préstamos comerciales. Conmigo hacen excepciones, contestó Claudia. Tengo trayectoria, cartera y contactos. Mateo bajó la mirada hacia su vaso de agua. Sabía que nada de eso era del todo cierto. Las ventas de Claudia habían caído durante meses. Varias comisiones se habían retrasado. Algunos clientes importantes se habían ido con otros agentes. Pero ella era incapaz de aceptar una grieta en la fachada que tanto le gustaba mostrar. Entonces Renata dirigió la vista hacia él. ¿Y tu esposo también está en el negocio? La sonrisa de Claudia apareció antes que la respuesta. Mateo. No, por favor. Él no tiene cabeza para eso.
Renata soltó una carcajada. ¿Entonces a qué se dedica? Claudia se acomodó el cabello y respondió con una naturalidad cruel. A la casa. A los niños. A hacer mandados. Digamos que es útil para lo básico. Marcela sonrió de medio lado. Bueno, alguien tiene que encargarse de esas cosas. Exacto, dijo Claudia, disfrutando cada palabra. Aunque a veces ni eso hace bien. Si no fuera por mí, todavía estaría tratando de entender cómo se paga una factura por internet. Las tres rieron. No fue una risa larga, pero bastó para llenar la mesa de una humillación áspera. Mateo sintió el calor subirle al rostro. No era vergüenza. Era rabia. Una rabia vieja, acumulada, cansada de esconderse detrás de una sonrisa educada. Le dolió la facilidad con la que Claudia lo reducía a una caricatura frente a otras personas. Le dolió más aún saber que él podía desmontar cada una de sus mentiras con una sola frase, pero que hacerlo allí solo alimentaría el espectáculo. Así que sonrió apenas, de manera automática, como quien se ha entrenado durante años para sobrevivir sin provocar una explosión. Terminó su comida en silencio, dejó la servilleta junto al plato y se levantó. Voy al baño un momento. Nadie le prestó demasiada atención. En el baño, se apoyó frente al lavamanos y miró su reflejo en el espejo. La luz blanca marcaba sus ojeras, las líneas finas alrededor de los ojos, la tensión en la mandíbula. Durante unos segundos no vio a un hombre derrotado. Vio a alguien que había aguantado demasiado. Alguien que había confundido paciencia con condena. Alguien que, por fin, empezaba a entender que no debía seguir pidiendo permiso para salvarse. Se lavó las manos despacio. El agua fría le devolvió claridad. No más, pensó. No lo dijo en voz alta, pero aquella frase resonó dentro de él con una fuerza que jamás había sentido. Esa noche, de vuelta en casa, Claudia se durmió temprano. Había hablado tanto durante el día que terminó agotada por su propia actuación. Mateo esperó a que la casa quedara en silencio. Lavó lo último que quedaba en la cocina, apagó las luces del pasillo y subió a la habitación. Sacó la laptop de su escondite y la encendió. La pantalla iluminó su rostro en la oscuridad. Entró a su plataforma, revisó los comentarios más recientes y leyó varios mensajes de personas que le contaban sus historias. Un hombre que había logrado salir de una deuda enorme. Una mujer que había empezado a ahorrar después de separarse de una pareja controladora. Un joven que decía que sus videos le habían enseñado a no sentirse condenado por haber nacido sin recursos. Mateo leyó todo con el pecho apretado. Cada mensaje parecía hablarle también a él. Entonces abrió el programa de grabación. Ajustó el micrófono, apagó la cámara y dejó la pantalla en negro. No necesitaba mostrar el rostro. Esa noche, solo su voz bastaría. Respiró profundo y comenzó. Hoy quiero hablar de una violencia que muchos no reconocen porque no siempre deja marcas visibles. La violencia que viene disfrazada de broma, de comentario casual, de no exageres, de así soy yo. Esa que aparece cuando alguien te ridiculiza frente a otros y espera que sonrías para no incomodar a nadie. Hizo una pausa. Su garganta se cerró por un segundo, pero siguió. A veces uno se sienta en una mesa, escucha cómo la persona que debería respetarlo lo convierte en motivo de burla, y aún así permanece callado. No porque no tenga nada que decir, sino porque aprendió a sobrevivir eligiendo sus batallas. Volvió a respirar. Hoy estuve en una mesa así. Hoy escuché risas a mi alrededor. Hoy la mujer con la que he compartido años volvió a hacerme sentir pequeño delante de desconocidas. Pero esta vez ocurrió algo distinto. Mateo se inclinó un poco hacia el micrófono. Esta vez no me rompí. Esta vez desperté.
No lloré. No levanté la voz. No hice una escena. Pero esa noche me hice una promesa: nunca más voy a permitir que mi silencio sea confundido con permiso. La grabación duró poco más de 5 minutos. Mateo la tituló Cuando el desprecio se disfraza de amor, también destruye. No la editó demasiado. Solo ajustó el audio, respiró profundo y la publicó antes de arrepentirse. Después apagó la computadora y se acostó con una presión extraña en el pecho, como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. A la mañana siguiente, el video ya había superado las 300.000 reproducciones. Había miles de comentarios, cientos de mensajes privados y decenas de correos de personas que le contaban situaciones parecidas. Hombres que habían sido ridiculizados por sus parejas. Mujeres que habían vivido años bajo burlas constantes. Jóvenes que reconocían por primera vez que el maltrato no siempre empieza con un grito, a veces empieza con una sonrisa cruel delante de otros. Mateo cerró la laptop despacio. Apretó la boca para no sonreír demasiado. No sentía alegría por haber expuesto su dolor, sino alivio por haberlo nombrado. Entendió que ese video no era solamente una publicación más. Era el comienzo de algo inevitable. El mundo pequeño que Claudia creía dominar empezaba a agrietarse sin que ella pudiera verlo todavía. Mateo había aprendido desde niño que el dinero podía ser una jaula o una llave. No lo descubrió en libros caros ni en universidades prestigiosas, sino en la mesa de una casa humilde en las afueras de Puebla, donde su abuela Emilia guardaba monedas en frascos de vidrio y anotaba cada gasto en una libreta de tapas verdes. Allí se apuntaba todo: el gas, las tortillas, la medicina, el transporte, la deuda con la vecina y hasta las monedas que sobraban para comprar pan dulce los domingos. De niño, Mateo se sentaba junto a ella y miraba esos números como quien observa un mapa secreto. No le interesaban porque fueran exactos, sino porque de ellos dependía la tranquilidad de la casa. Si las cuentas salían mal, todos lo sentían. Si alcanzaba para algo extra, la semana parecía menos pesada. Con los años, esa curiosidad nunca desapareció. Pero la vida no le dio tiempo para estudiarla como él hubiera querido. Se casó joven con Claudia creyendo que, al lado de una mujer ambiciosa y segura, podría construir una vida estable. Ella hablaba de ventas, clientes, comisiones y oportunidades con tanta confianza que al principio Mateo la admiró. Pensó que ella sabía abrir caminos. Tardó poco en entender que Claudia no administraba, aparentaba. Compraba para impresionar, prometía para sentirse superior y medía el valor de las personas según lo útiles que fueran para alimentar su imagen. Cuando llegaron los hijos, Mateo quedó atrapado entre pañales, tareas escolares, compras del mercado y una casa que parecía exigirle más cada día. Pero fue precisamente en ese encierro, entre rutinas invisibles y cansancio acumulado, donde empezó a nacer su verdadera libertad. Todo comenzó una noche cualquiera, con una pregunta escrita en el buscador del celular: ¿cómo ordenar mis deudas sin ganar más dinero? Mateo no tenía títulos universitarios ni contactos importantes. Lo que tenía era una necesidad urgente de comprender. Empezó leyendo blogs sencillos sobre ahorro, luego encontró videos de personas comunes que explicaban cómo dividir ingresos, evitar intereses abusivos y planificar gastos mensuales. Después llegó a foros donde madres solteras, trabajadores independientes, jubilados y pequeños comerciantes compartían estrategias para sobrevivir sin caer en préstamos imposibles. Tomaba notas en cualquier papel que encontraba. En recibos viejos, en servilletas, en los márgenes de los cuadernos escolares de sus hijos. Más tarde compró una libreta barata y empezó a organizarlo todo: conceptos, fórmulas simples, ejemplos, errores frecuentes, ideas para explicar mejor. No podía pagar cursos, así que aprendía a pedazos. Escuchaba podcast mientras fregaba platos.
Veía videos con un audífono escondido mientras doblaba ropa. Leía artículos de madrugada, cuando Claudia dormía y la casa por fin dejaba de exigirle algo. A veces se quedaba dormido con el celular en la mano, pero al día siguiente retomaba justo donde había quedado. Poco a poco empezó a comprender términos que antes le parecían lejanos: intereses compuestos, fondos indexados, presupuesto flexible, historial crediticio, liquidez, riesgo, inversión gradual. No los aprendió para presumir. Los aprendió porque cada nuevo concepto era una herramienta más para no sentirse atrapado. Todo lo hacía en secreto. No porque fuera algo malo, sino porque sabía que Claudia convertiría su esfuerzo en otra burla. Ella ya lo había etiquetado como el hombre de la casa, el que limpiaba, el que cocinaba, el que resolvía lo pequeño. Si lo veía estudiando finanzas, no lo apoyaría. Lo ridiculizaría hasta apagarle el entusiasmo. Una madrugada, después de leer el mensaje de una mujer que confesaba en un foro que no sabía cómo salir de una deuda que su esposo había dejado a su nombre, Mateo tuvo una idea. No quería hacerse pasar por experto. No quería vender una imagen falsa. Solo pensó que tal vez podía compartir lo que iba aprendiendo de una manera simple, como si hablara con alguien sentado en la mesa de su cocina. Así nació Ruta Clara Finanzas. No usó su nombre completo. No subió fotografías. No contó dónde vivía ni mostró su rostro. Al principio publicaba frases cortas, esquemas dibujados a mano, ejemplos con monedas, pequeños videos grabados desde arriba mientras escribía en una libreta. Usaba la cámara de su celular, una lámpara de escritorio vieja y el micrófono de unos audífonos que apenas funcionaban. Durante las primeras semanas casi nadie lo vio. Tenía 12 seguidores, después 19, luego 35. Aún así, seguía publicando. Le hablaba a ese pequeño grupo como si fueran cientos, porque entendía que si una sola persona lograba ordenar sus cuentas gracias a él, entonces valía la pena. El primer salto llegó con una publicación sobre cómo armar un presupuesto quincenal con ingresos inestables. Usó un ejemplo sencillo: una familia que no sabía cuánto ganaría cada semana y aún así necesitaba separar dinero para comida, transporte, servicios y emergencias. La imagen se compartió cientos de veces. De pronto empezaron a llegar comentarios. Esto sí lo entiendo. Así deberían enseñarlo en la escuela. Por primera vez siento que puedo organizarme. Mateo leyó cada mensaje con una mezcla de emoción y miedo. Comprendió que no estaba hablando al vacío. Estaba tocando una necesidad real, una herida silenciosa que muchas personas cargaban sin saber a quién preguntar. A partir de entonces publicó con más disciplina. Creó plantillas descargables, listas de gastos, guías para negociar deudas, calendarios de ahorro y pequeños manuales en PDF. Todo lo diseñaba él mismo usando tutoriales gratuitos de Internet. Mientras Claudia creía que pasaba la mañana haciendo nada, Mateo estaba construyendo una comunidad. En menos de un año, Ruta Clara Finanzas superó los 120,000 seguidores. Pero lo más importante no era el número. Lo que más lo conmovía era el origen de los mensajes. No venían solo de capitales ni de gente con estudios. Llegaban desde barrios obreros, pueblos pequeños, zonas rurales, mercados, talleres mecánicos, panaderías, casas donde la palabra inversión siempre había parecido reservada para otros. Pequeños negocios comenzaron a escribirle. Cooperativas de ahorro, librerías independientes, una plataforma educativa y hasta una aplicación de pagos le ofrecieron colaboraciones. Mateo rechazó muchas. No quería convertir su espacio en una vitrina llena de promesas vacías. Aceptaba únicamente aquello que podía revisar con cuidado y que no pusiera en riesgo la confianza de su comunidad. El cambio más importante llegó cuando una fundación dedicada a impulsar emprendimientos familiares lo invitó a participar en una charla virtual.
Mateo dudó durante días. Le aterraba hablar en vivo, incluso sin mostrar el rostro. Pero aceptó. Se conectó desde su habitación, con la cámara apagada y un vaso de agua junto al teclado. Durante una hora explicó cómo separar finanzas personales de las de un pequeño negocio, cómo calcular gastos reales y cómo evitar endeudarse por vergüenza. Al terminar, los participantes pidieron otra sesión. Luego otra. Luego una asesoría grupal. Así nació su programa de acompañamiento financiero. Con sus primeros ingresos importantes compró una laptop más rápida, un micrófono decente y una licencia para una plataforma de cursos. Más adelante contrató a una asistente administrativa que lo ayudaba a responder correos y organizar materiales. Todo seguía bajo seudónimo. Nadie veía su rostro. Nadie sabía que detrás de aquella voz tranquila estaba el mismo hombre al que Claudia trataba como si no tuviera nada valioso que aportar. Esa paradoja dejó de dolerle con el tiempo. Mientras Claudia lo llamaba inútil por olvidar una marca específica de detergente, una asociación de comerciantes lo invitaba a diseñar una capacitación para emprendedores. Mientras ella presumía contactos que no tenía, Mateo recibía propuestas reales de colaboración. Mientras ella hablaba de abrir una oficina para impresionar a sus conocidas, él tenía una lista de espera para talleres presenciales en varias ciudades. Su primer curso pagado se llamó Finanzas desde la mesa de casa. Lo lanzó con temor, pensando que quizá nadie compraría. El primer día se inscribieron 31 personas. Al cierre de la semana, ya eran más de 400. Los alumnos enviaban fotografías de sus libretas ordenadas, sobres con dinero separado, hojas de cálculo sencillas, pequeños negocios reorganizados y deudas que por fin empezaban a bajar. Muchos repetían una frase que a Mateo se le quedó grabada. Gracias por explicarlo sin hacernos sentir tontos. Eso lo tocaba profundamente. Porque durante años Claudia lo había hecho sentir precisamente así, pequeño, lento, insuficiente. Y ahora, sin proponérselo, él estaba ayudando a otros a recuperar la dignidad que también le habían intentado quitar. Con el primer ingreso fuerte abrió una cuenta bancaria únicamente a su nombre. Después buscó asesoría contable. Contrató a una profesional independiente para revisar sus reportes. Aprendió sobre impuestos, registros de marca, contratos digitales y protección de contenido. También consultó con un abogado sobre cómo separar legalmente sus ingresos y resguardar su trabajo. Todo lo hizo con calma, sin alardes, sin descuidos. Claudia seguía viviendo en su teatro personal. Hablaba de expansión, de oficinas elegantes, de clientes poderosos y de reuniones decisivas. Mateo la escuchaba desde la cocina, desde el pasillo o desde la mesa, y ya no sentía la necesidad de corregirla. Sabía que la verdad no necesitaba gritar para existir. Mientras ella se quejaba de que el mercado estaba difícil, él recibía invitaciones de universidades comunitarias para impartir talleres. Mientras ella pedía créditos para sostener una imagen, él negociaba alianzas con instituciones que valoraban su trabajo. Mientras ella lo usaba como blanco de bromas, miles de personas lo escuchaban en silencio y lo respetaban sin siquiera conocer su rostro. Pero Mateo entendía algo importante: su proyecto no solo le había dado dinero. Le había devuelto identidad. Ya no era el hombre que bajaba los ojos para evitar una discusión. Ya no era el esposo que aceptaba insultos disfrazados de chiste. Ya no era la sombra que Claudia había intentado fabricar a su medida. Era un hombre que había construido algo propio desde la nada. Un hombre que conocía su valor. Un hombre que empezaba a imaginar una vida lejos de aquella casa. Una tarde, mientras revisaba las estadísticas mensuales de su plataforma, encontró un correo que lo dejó inmóvil frente a la pantalla. El correo venía firmado por una organización nacional dedicada a la inclusión económica y al desarrollo de pequeñas comunidades.
Al principio Mateo pensó que se trataba de una invitación más, quizá una propuesta para participar en alguna conferencia virtual. Pero al leer la primera línea, se quedó completamente quieto. Su plataforma, Ruta Clara Finanzas, había sido postulada para recibir el reconocimiento nacional a la educación económica comunitaria por su impacto en familias, trabajadores independientes y pequeños emprendedores de zonas vulnerables. Tuvo que leer el mensaje varias veces. Sus ojos iban y venían sobre las mismas frases, como si su mente necesitara comprobar que no estaba inventando nada. Allí estaba su seudónimo profesional, el nombre bajo el cual había trabajado durante años en silencio, mencionado junto a instituciones, académicos y especialistas con trayectorias públicas. Él, que había empezado grabando videos con una libreta usada y una lámpara vieja sobre una mesa coja, ahora estaba siendo considerado para un reconocimiento nacional. No se lo contó a nadie. Ni siquiera a Nicolás, aunque el niño ya había empezado a sospechar que su padre hacía algo más importante que preparar comida y lavar ropa. A veces lo encontraba cerrando la laptop con demasiada prisa o tomando notas en horarios extraños. Pero Mateo todavía no estaba listo para explicarlo. Guardó el correo en una carpeta especial, cerró la computadora y se quedó sentado en silencio. Luego se cubrió el rostro con ambas manos y lloró. No lloró por tristeza. Lloró porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le devolvía algo de justicia. Cada madrugada de estudio, cada video grabado en voz baja, cada curso preparado mientras todos dormían, cada humillación tragada para no romper la casa frente a sus hijos, todo empezaba a tener sentido. Aquella nominación no era solo un premio. Era una prueba. Una confirmación de que el hombre que Claudia había intentado reducir durante años jamás había dejado de crecer por dentro. La mañana de la reunión bancaria amaneció gris. Una lluvia fina cubría las calles de Querétaro y convertía el tráfico en una fila lenta de luces rojas, bocinas y parabrisas empañados. Mateo se levantó antes de que sonara la alarma. No había dormido bien. Desde que Claudia le anunció que debía acompañarla al banco, una inquietud constante se le había instalado en el pecho. No era miedo exactamente. A Claudia ya la conocía. Conocía sus frases hirientes, sus gestos de superioridad, sus burlas disfrazadas de bromas. Lo que sentía era otra cosa. La intuición de que ese día no sería uno más. A las 8:45, Claudia salió de la habitación vestida con un traje color marfil que reservaba para ocasiones en las que quería impresionar. Llevaba tacones altos, el cabello cuidadosamente arreglado y un perfume tan intenso que parecía llegar antes que ella a cualquier lugar. Caminaba por el apartamento dando órdenes mientras revisaba su teléfono. «Lleva la carpeta azul», dijo sin mirarlo. «Ahí están los estados de cuenta, el plan del local y unas copias de documentos. No quiero que se te caiga nada ni que preguntes tonterías». Mateo cerró la botella de agua que acababa de llenar y la dejó sobre la mesa. «¿Quieres que revise algo antes de salir?» Claudia soltó una pequeña risa. «No, Mateo. No necesito que revises nada. Necesito que estés presente, que sonrías y que no interrumpas. Hoy voy a cerrar algo importante. Esta oficina nueva puede cambiar mi negocio. Bueno, nuestro futuro también, si quieres sentirte incluido». Él la observó en silencio. Claudia no buscaba una conversación. Buscaba un espectador. Siempre había sido así. Ella montaba el escenario, escribía el diálogo y esperaba que todos aceptaran su versión de la realidad. Salieron poco después. El banco se encontraba dentro de un complejo empresarial recién inaugurado, con fachada de vidrio, pisos brillantes y guardias uniformados que saludaban con una amabilidad ensayada. Claudia entró primero, levantando ligeramente el mentón. Mateo caminó detrás, con la carpeta bajo el brazo.
Tenemos cita con la directora de crédito, la licenciada Mariela Paredes, anunció Claudia en recepción, sin molestarse en sonreír. Un asistente los condujo a una sala privada. Era un espacio pequeño pero elegante, con una mesa ovalada, una pantalla encendida y una jarra de agua en el centro. Sobre la mesa había varios documentos preparados. En la portada aparecía el nombre completo de Claudia Fuentes como solicitante principal. Más abajo, en una hoja adicional, figuraba el nombre de Mateo Salcedo como segundo firmante. La noche anterior, Claudia se lo había explicado de forma rápida y condescendiente. El banco suele pedir respaldo familiar para este tipo de créditos. Tú solo tienes que firmar donde te indiquen. No necesitas entender el resto. Para eso estoy yo. Mateo recordaba esas palabras mientras miraba su nombre impreso en la hoja. No dijo nada. Solo leyó. Unos minutos después entró la directora de crédito. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes discretos y una presencia serena, de esas personas que no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Saludó a ambos con formalidad y tomó asiento frente a ellos. Señora Fuentes, señor Salcedo, buenos días. Revisaremos la solicitud para la línea de financiamiento destinada a la apertura de su nueva oficina comercial. ¿Ya tienen definido el inmueble? Claudia se inclinó hacia adelante, sonriendo con seguridad. Sí, por supuesto. Es un local excelente en una zona de alto movimiento, cerca de varios desarrollos residenciales. Ya hablé con el propietario y necesito cerrar la operación esta misma semana. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Mateo permaneció callado, aunque sus ojos recorrían los documentos. Analizaba tasas, plazos, comisiones, garantías. Algunas condiciones le parecían razonables, otras, innecesariamente arriesgadas. Había aprendido a detectar señales de peligro en contratos como ese. Pero Claudia ya le había advertido que su papel era quedarse quieto. Bien, dijo la directora. Antes de avanzar, revisaremos capacidad de pago, historial, garantías y flujo estimado del negocio. Claudia levantó una mano, interrumpiendo con una sonrisa artificial. Licenciada, yo puedo explicarle todo eso sin problema. Mateo vino porque el banco pidió su nombre en la solicitud, pero la verdad él no se involucra en estas cosas. Se pone nervioso con los números. Mateo bajó la vista. No por vergüenza, sino para controlar el impulso de responder. Claudia continuó, cada vez más cómoda en su papel. Él es más de temas de casa. Los niños, la comida, las compras. Ya sabe. Cada quien tiene sus talentos. En asuntos financieros, mejor que me deje a mí conducir. La directora no sonrió. Solo miró a Mateo durante un segundo, luego volvió a los papeles. Entiendo. Además, añadió Claudia, como si necesitara rematar la humillación, si le empiezo a hablar de tasas, balances y proyecciones, se me pierde. ¿Verdad, mi amor? Mateo sintió como la rabia le subía lentamente por la garganta. No era la primera vez que ella lo ridiculizaba. Pero hacerlo en un banco, frente a una profesional que debía evaluarlos, lo convertía en algo distinto. Ya no era una frase cruel en la mesa de casa. Era un intento deliberado de hacerlo parecer incapaz ante una desconocida. La directora pasó una hoja, luego volvió a la anterior. Sus ojos se detuvieron en el nombre del cosolicitante. Frunció apenas el ceño. Tomó su tableta, escribió algo y esperó unos segundos. Señor Salcedo, dijo de pronto, con un tono diferente. Mateo levantó la mirada. Sí. Disculpe la pregunta, pero necesito confirmar algo. ¿Usted tiene alguna relación con la plataforma Ruta Clara Finanzas? La sala quedó en silencio.
Claudia parpadeó, confundida. ¿Ruta qué? La directora no apartó la vista de Mateo. Ruta Clara Finanzas. La plataforma de educación económica para hogares y pequeños negocios. ¿Es usted el creador? Mateo respiró con calma. Durante años había protegido ese secreto como quien protege una llama del viento. Y, sin embargo, en ese instante no sintió pánico. Sintió alivio. Sí, respondió. Soy yo. El silencio se volvió pesado. Claudia soltó una risa breve, incómoda, casi defensiva. No, debe haber una confusión. Mi esposo no tiene ninguna plataforma. Él apenas usa redes sociales. Seguramente hay otro Mateo Salcedo. La directora giró ligeramente la tableta hacia ella, sin perder la compostura. No parece una confusión. El registro fiscal, el correo asociado y la cuenta receptora coinciden con los datos del señor Salcedo. Claudia dejó de sonreír. ¿Cuenta receptora? ¿Qué cuenta? La directora volvió a mirar a Mateo, y su expresión cambió por completo. Ya no lo observaba como a un simple acompañante de una solicitud. Lo miraba con reconocimiento. Señor Salcedo, permítame felicitarlo. Esta mañana recibimos una comunicación oficial relacionada con el reconocimiento nacional a la educación económica comunitaria. Su proyecto fue seleccionado como ganador en la categoría de impacto social. El depósito correspondiente al estímulo económico fue realizado hoy en la cuenta registrada a su nombre. Claudia se quedó inmóvil. ¿Ganador?, murmuró. ¿De qué está hablando? Mateo sintió que una calma extraña le recorría el cuerpo. La miró por primera vez sin bajar los ojos. De un trabajo que llevo construyendo desde hace años. Un proyecto con el que he enseñado a miles de personas a ordenar su dinero, salir de deudas y recuperar independencia. Todo eso mientras tú estabas convencida de que yo solo servía para limpiar la cocina. La directora se puso de pie y le extendió la mano. Es un honor conocerlo personalmente, señor Salcedo. En el área de inclusión financiera hemos usado varios materiales de su plataforma como referencia. Su forma de explicar conceptos complejos ha ayudado a muchísima gente. Mateo estrechó su mano. Gracias. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Llegó porque su trabajo tiene valor, respondió ella con sinceridad. Claudia miraba de uno a otro como si la conversación estuviera ocurriendo en otro idioma. Un momento. ¿Tú eres ese proyecto? ¿Desde cuándo? Mateo volvió a sentarse. Su voz salió tranquila, firme, sin necesidad de herir para defenderse. Desde hace casi 9 años. Claudia abrió la boca, pero no encontró una frase inmediata. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la escena. La directora retomó su asiento y cerró lentamente la carpeta de la solicitud de crédito. Creo que antes de continuar con el préstamo, debemos revisar algunos puntos importantes. Especialmente porque el perfil financiero del señor Salcedo cambia por completo la evaluación. Y en ese instante, la atención de la sala dejó de pertenecerle a Claudia. La directora cerró la carpeta del crédito de Claudia y, como si la reunión hubiera cambiado de propósito en cuestión de segundos, comenzó a dirigirse únicamente a Mateo. Señor Salcedo, con el capital que acaba de recibir y con el historial de ingresos de su plataforma, usted tiene acceso a productos completamente distintos, explicó, abriendo otra sección en su tableta. Podemos ofrecerle una cuenta empresarial con beneficios preferentes, asesoría patrimonial y una línea especial para proyectos de formación comunitaria. No hablamos de un préstamo comercial común, sino de instrumentos diseñados para iniciativas con impacto social. Mateo escuchaba con atención. No había orgullo exagerado en su postura,
tampoco una necesidad infantil de presumir. Solo asentía, hacía preguntas puntuales y analizaba cada opción con la calma de alguien que llevaba años preparándose para ese momento. Claudia, en cambio, parecía haberse quedado sin aire. Su rostro había perdido color y sus dedos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Intentó recomponerse, enderezó la espalda y se obligó a sonreír. Bueno, intervino con una voz que pretendía sonar natural, si Mateo tiene ahora esa capacidad financiera, podríamos utilizar parte de esos recursos para impulsar mi nueva oficina. Al final somos un matrimonio, ¿no? Lo lógico sería invertir en lo nuestro. Mateo giró lentamente hacia ella. No la miró con odio. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su serenidad fue mucho más contundente. No, Claudia. Esta vez no. Ella parpadeó, desconcertada. ¿Cómo que no? Ese dinero pertenece a mi proyecto. Años de trabajo, de estudio y de esfuerzo lo hicieron posible. No voy a usarlo para sostener una idea que tú misma nunca organizaste con responsabilidad. La directora guardó silencio, pero su expresión dejó claro que comprendía perfectamente la situación. Entonces, dijo con profesionalismo, podemos dejar sin efecto esta solicitud de crédito. Y, señor Salcedo, cuando desee estructurar formalmente la expansión de su iniciativa, el banco puede asignarle un equipo especializado. Mateo asintió. Gracias. Por ahora quiero abrir una cuenta empresarial a nombre de Ruta Clara Finanzas y transferir una parte del premio allí. Lo demás lo revisaré con mi contadora y mi abogado. Me parece una decisión prudente, respondió la directora. Claudia no dijo nada. Se quedó sentada, rígida, observando cómo la reunión que había imaginado como su gran demostración de poder terminaba convertida en el reconocimiento público del hombre al que llevaba años menospreciando. Cuando salieron de la sala, la directora acompañó personalmente a Mateo hasta el pasillo y volvió a felicitarlo. Claudia caminaba unos pasos detrás, como si de pronto el suelo brillante del banco se hubiera vuelto inestable bajo sus tacones. La puerta automática se abrió y el aire húmedo de la mañana les golpeó el rostro. Afuera, la lluvia fina había dejado pequeñas manchas oscuras sobre la acera. Mateo respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, salir de un lugar junto a Claudia no le produjo tensión. Sentía una ligereza extraña, como si hubiera dejado una carga invisible dentro de aquella sala. Claudia no habló hasta que llegaron al estacionamiento. Abrió el auto con brusquedad, entró, cerró la puerta de golpe y encendió el motor sin mirarlo. Mateo se sentó a su lado y colocó la carpeta sobre sus piernas. Durante los primeros minutos solo se escuchó el ruido de los limpiaparabrisas. Así que todo era mentira, dijo ella finalmente, con los ojos fijos en la avenida. Mateo no respondió enseguida. No era mentira, contestó después. Era una parte de mi vida que decidí proteger. Claudia soltó una risa amarga. Proteger. Qué palabra tan conveniente. Me hiciste quedar como una estúpida delante de esa mujer. Yo no te hice quedar de ninguna manera. Solo respondí una pregunta. No me vengas con eso. Estalló, golpeando el volante con la palma de la mano. Fui al banco a hablar de mi proyecto. De mi oficina, de mi expansión, y de pronto resulta que mi esposo, el mismo que supuestamente pasaba el día lavando platos, es una especie de celebridad financiera. Mateo volvió la mirada hacia ella. No soy una celebridad. Soy alguien que trabajó mientras tú decidías no mirar. La frase cayó entre ambos con un peso insoportable. Claudia apretó la mandíbula. ¿Y ahora qué? ¿Vas a convertirte en empresario? ¿Vas a contratar gente, abrir oficinas, dar conferencias y hacerte el importante?
No voy a hacerme nada, respondió él. Ya estoy haciendo todo eso. Solo que ahora dejaré de ocultarlo. Claudia lo miró de reojo, furiosa y confundida. ¿Qué se supone que significa eso? Mateo abrió su mochila con calma y sacó un sobre manila. Lo había llevado preparado, no para herirla, sino porque sabía que tarde o temprano llegaría el momento de dejar de esconder información. Se lo entregó. Léelo. Claudia lo tomó con desconfianza. Sacó varias hojas dobladas y empezó a revisarlas. Al principio sus ojos se movían con rapidez, sin comprender del todo. Luego se detuvieron en una dirección. La expresión de su rostro cambió. No puede ser, susurró. Mateo miró hacia la ventana. La lluvia resbalaba sobre el vidrio en líneas irregulares. Sí puede. Este es el local de la Avenida Universidad. Lo sé. El local que yo quería para mi oficina. El mismo. Claudia giró hacia él, con la respiración entrecortada. ¿Lo compraste tú? Hace 3 semanas. La escritura ya está registrada. El dueño quería vender rápido y yo tenía liquidez suficiente para cerrar la operación sin crédito. Por un momento, Claudia no pudo hablar. Aquel espacio había sido durante meses el centro de sus fantasías. Lo había descrito ante sus amigas como la futura sede de su negocio, el lugar desde donde demostraría que estaba por encima de todos. Incluso había llevado a Renata y Marcela a verlo desde fuera, presumiendo una negociación que nunca había pasado de promesas. Me lo quitaste, dijo al fin, con una voz rota por la rabia. Mateo negó despacio. No, Claudia. No se puede quitar algo que nunca fue tuyo. Ella lo miró como si acabara de recibir una bofetada. Sabías que yo lo quería. Sabía que hablabas de él. También sabía que no tenías un plan real para pagarlo, ni una estrategia clara, ni números sólidos. Yo lo compré porque es perfecto para lo que voy a construir. ¿Y qué vas a construir ahí? Preguntó con ironía, tratando de recuperar algo de su antigua superioridad. ¿Una oficina para enseñar a la gente a no gastar en café? ¿Un salón lleno de frases motivacionales? Mateo no se alteró. Será un centro de educación económica y emprendimiento comunitario. Tendrá aulas pequeñas, una sala de grabación, un espacio para talleres presenciales y asesorías. También quiero abrir un programa gratuito para jóvenes y madres que empiezan negocios desde casa. Claudia soltó una carcajada seca. Hablas como si fueras una institución. No. Hablo como alguien que sabe lo que está haciendo. El auto se detuvo en un semáforo. Afuera, los peatones cruzaban bajo paraguas oscuros. Claudia miraba el volante, incapaz de sostenerle la mirada. Todo esto lo hiciste para vengarte de mí. No, respondió Mateo con firmeza. Lo hice para vivir. Para ocupar un lugar que me gané. Para dejar de pedir permiso en una casa donde se me trataba como si no tuviera derecho a nada. Ella apretó los labios. Durante años había sido experta en torcer cualquier conversación hasta convertirla en culpa ajena. Pero aquella vez las palabras no le obedecían. ¿Y piensas dejarme en ridículo frente a todos? Mateo suspiró. No había crueldad en su rostro, pero sí una verdad que ya no estaba dispuesto a suavizar. Claudia, yo no te dejé en ridículo. Tú lo hiciste cada vez que necesitaste humillarme para sentirte grande. Hoy solo se vio algo que ya existía. El semáforo cambió a verde. Claudia avanzó con torpeza. No puedo creer que hayas estado haciendo todo esto a mis espaldas. Yo tampoco puedo creer que haya tenido que esconder mis logros para que no los usaras contra mí. El resto del trayecto transcurrió en un silencio pesado. Claudia conducía rígida, con ambas manos aferradas al volante.
Mateo miraba la ciudad pasar detrás del vidrio mojado y, por primera vez, no sintió la necesidad de justificar su vida. No se sentía vencedor. Se sentía libre. Esa noche, Claudia no cenó. Entró al apartamento, dejó el bolso sobre el sofá y se encerró en su estudio sin decir palabra. Mateo no la siguió. No tocó la puerta. No intentó calmarla. Había pasado demasiados años cuidando emociones que ella usaba como armas. Preparó algo sencillo para Nicolás y Valeria, recogió la cocina y luego subió a su habitación. Sacó los planos del local y los extendió sobre la cama. La propiedad no era enorme, pero tenía una distribución ideal, un salón amplio al frente, 2 oficinas pequeñas, un baño, una bodega y una terraza interior que podía convertirse en zona de descanso para talleres largos. Ya había contratado a una arquitecta joven de San Luis Potosí, una mujer talentosa que había iniciado su estudio con pocos recursos y muchas ideas. A Mateo le gustaba trabajar con personas así, profesionales capaces, serios, acostumbrados a abrirse camino sin que nadie les regalara nada. Revisó el diseño propuesto. Paredes claras, mesas móviles, estanterías para material educativo, cabina de grabación con aislamiento acústico y una pequeña recepción. Nada ostentoso. Nada hecho para presumir. Todo pensado para servir. Mientras revisaba los planos, recibió un correo nuevo. El asunto decía: invitación formal, Congreso Nacional de Inclusión Financiera y Emprendimiento Social. Lo abrió con el corazón acelerado. Una universidad de Monterrey quería invitarlo como conferencista principal para una mesa sobre educación económica en comunidades vulnerables. La propuesta incluía vuelos, hospedaje y honorarios profesionales. Mateo leyó el mensaje 2 veces. Luego respondió con cuidado, agradeciendo la invitación y aceptando participar. Antes habría dudado, habría pensado en excusas, habría sentido miedo de que Claudia se enterara. Esa noche no. Esa noche ya no tenía que esconderse. Más tarde caminó hasta la habitación de Nicolás. La puerta estaba entreabierta. Su hijo estaba sentado frente al escritorio, con audífonos puestos, resolviendo tarea mientras movía un lápiz entre los dedos. Mateo tocó suavemente el marco de la puerta. Nicolás levantó la vista y se quitó los audífonos. ¿Todo bien, papá? Mateo sonrió apenas. Sí. Solo quería verte un momento. El niño lo observó con curiosidad. Había algo distinto en su padre. No sabía explicarlo, pero lo notaba. La espalda más recta. La mirada menos cansada. La voz más tranquila. Mamá está enojada, ¿verdad? Mateo se quedó en silencio un segundo antes de responder. Sí. Pero esta vez no es tu problema. Nicolás dejó el lápiz sobre la mesa. ¿Y es tu culpa? Mateo sintió un nudo en la garganta. Se acercó, se sentó en el borde de la cama y le habló con una honestidad que llevaba años posponiendo. No, hijo. A veces las personas se enojan cuando descubren que ya no pueden controlar todo. Eso no significa que uno haya hecho algo malo. Nicolás bajó la mirada, pensativo. ¿Tú estás bien? Mateo respiró hondo. Por primera vez, pudo responder sin mentir. Estoy empezando a estarlo. ¿Estás bien, papá? Mateo asintió despacio. Sí, hijo. Solo quería decirte algo antes de que termine el día. Nicolás dejó el lápiz sobre el escritorio y lo miró con atención. ¿Qué cosa? Mateo se apoyó en el marco de la puerta. Durante un instante buscó las palabras correctas. No quería cargar a su hijo con asuntos de adultos, pero tampoco quería seguir escondiéndose detrás de medias verdades. Estoy orgulloso de lo que estamos empezando a construir,
dijo al fin. No solo yo. Nosotros. Como familia, aunque las cosas cambien. Nicolás no entendió todo, pero sí percibió algo distinto en la voz de su padre. Había una firmeza nueva, una paz que antes no estaba allí. Como si Mateo hubiera regresado de una batalla silenciosa con algo suyo entre las manos. Mateo cerró suavemente la puerta y caminó por el pasillo. La casa seguía siendo la misma. Con sus muebles de siempre, sus paredes claras y sus pequeños ruidos nocturnos. Sin embargo, esa noche parecía diferente. Ya no se sentía como una prisión. Ya no lo aplastaba. Por primera vez en años, el silencio no le pareció una amenaza, sino un espacio donde podía respirar. Cuando volvió a la sala, encontró a Nicolás sentado en el sofá con una libreta sobre las rodillas y los audífonos descansando alrededor del cuello. El muchacho levantó la vista. No hizo preguntas inmediatas. Solo sonrió con esa complicidad extraña de los hijos que saben más de lo que los padres imaginan. Mateo colgó su mochila en una silla, se quitó el reloj y se sentó junto a él. ¿Cómo estuvo tu tarde?, preguntó, intentando sonar casual. Nicolás cerró la libreta. Mejor dime cómo estuvo la tuya. Mateo soltó una risa breve. ¿Qué sabes tú? Nicolás se recargó en el respaldo y respiró hondo. Más de lo que crees. Mateo lo miró en silencio. Desde hace meses escucho tus audios en internet, confesó el chico. Algunos compañeros de la escuela comparten tus videos en grupos. La primera vez pensé que me estaba imaginando cosas, pero luego reconocí tu forma de explicar. Tus pausas. Tus ejemplos. Hasta las frases que usas cuando no quieres que alguien se sienta tonto por no entender algo. Mateo sintió que algo se le cerraba en la garganta. ¿Lo sabías? Sí. Nunca dije nada porque pensé que, si lo mantenías en secreto, tenías tus razones. Pero siempre supe que eras tú. El chico bajó la mirada, moviendo los dedos sobre la portada de la libreta. Y me dio orgullo, papá. Mucho orgullo. Mateo no pudo responder de inmediato. Intentó sonreír, pero las lágrimas llegaron antes que las palabras. Se cubrió el rostro con una mano, avergonzado por un reflejo antiguo, como si todavía tuviera que ocultar su emoción. Nicolás se acercó y lo abrazó con fuerza. No te aguantes conmigo, murmuró. Ya lo hiciste demasiado tiempo. Mateo cerró los ojos. Ese abrazo no era solo consuelo. Era permiso. Permiso para romperse un momento sin sentirse débil. Gracias, hijo, dijo con la voz quebrada. Gracias por saber y por cuidarme el secreto. Yo no te cuidé el secreto. Te cuidé a ti. Mateo lo sostuvo de los hombros y lo miró con una ternura inmensa. No sabes cuánto significa eso. Sí lo sé, respondió Nicolás. Y no estás solo. Desde las escaleras se escuchó un ruido leve. Valeria bajaba en pijama, con el cabello recogido de cualquier manera y el rostro todavía medio dormido. Se detuvo al verlos abrazados en la sala. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupada. Nicolás se limpió la nariz con la manga y sonrió. Nada malo. Papá está soltando cosas viejas. Valeria no comprendió del todo, pero se acercó sin pedir explicaciones. Durante años había mantenido distancia, atrapada en sus propias contradicciones adolescentes y en la tensión de aquella casa. Esa noche, sin embargo, algo en el ambiente le dijo que no era momento de orgullo ni de preguntas. Rodeó a Mateo con los brazos. Él la abrazó también. A sus dos hijos. A la parte más importante de su vida. Y por unos segundos se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que elegir entre ser padre y ser libre. Horas después,
Cuando la casa quedó completamente callada, Mateo subió a su habitación. Abrió el cajón inferior del armario y sacó un sobre color crema. Lo sostuvo entre las manos durante varios segundos. No temblaba. Ya no. Bajó al estudio de Claudia. La puerta estaba entreabierta. Ella seguía sentada frente a la computadora apagada, con los codos sobre el escritorio y el rostro hundido entre las manos. Había perdido el maquillaje impecable de la mañana. El cansancio le marcaba las facciones y el orgullo parecía haberse quebrado en partes pequeñas. Mateo tocó suavemente la puerta. Claudia levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión seguía intentando sostener una autoridad que ya no tenía. ¿Qué quieres ahora? Mateo entró y dejó el sobre el escritorio. Necesito que leas esto. Claudia miró el sobre como si pudiera quemarla. ¿Qué es? La solicitud de divorcio. El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Claudia abrió la boca, pero no dijo nada al principio. Luego negó con la cabeza, una y otra vez. No. No, Mateo. No puedes hacer esto. Estás enojado por lo de hoy, pero se te va a pasar. Yo no sabía todo lo que estabas haciendo. Ese no es el problema, respondió él con calma. El problema es lo que sí sabías. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Sabías que me humillabas. Sabías que tus comentarios me dolían. Sabías que me usabas para sentirte superior. Y aún así lo hiciste durante años. Claudia se levantó de golpe. Yo cometí errores. Sí. Pero todos cometen errores en un matrimonio. Esto no fue un error, dijo Mateo. Fue una forma de tratarme. Repetida, consciente, cómoda para ti. Y yo ya no quiero vivir dentro de eso. Ella dio un paso hacia él, esta vez sin arrogancia. Había desesperación en su voz. No puedes irte ahora. No justo ahora. Mi negocio está mal, el préstamo no salió, todos se van a enterar. Yo te necesito. Mateo sostuvo su mirada. No me necesitas a mí. Necesitas aprender a sostenerte sin destruir a alguien al lado. Podemos empezar de nuevo, insistió ella. Yo puedo cambiar. Puedo ayudarte con tu proyecto. Puedo ser parte. Tú sabes vender ideas, yo sé moverme con clientes. Juntos podríamos hacer algo enorme. Mateo negó despacio. No busco una socia. No busco una explicación que llegue tarde. Y no quiero que mi proyecto se convierta en otra forma de salvar lo que tú descuidaste. Claudia se llevó una mano al pecho. ¿Entonces vas a dejarme caer? No voy a destruirte, respondió él. Eres la madre de mis hijos y no quiero una guerra. Voy a apoyarte económicamente por un tiempo definido para que reorganices tu vida y tu negocio. Pero será un cierre, no una reconciliación. No confundas mi responsabilidad con perdón. Claudia bajó la vista al sobre. Por primera vez, no encontró una frase capaz de torcer la conversación. Mateo la observó unos segundos más. No sintió placer al verla derrotada. Solo sintió distancia. Una distancia tranquila, irreversible. Te deseo claridad, Claudia, dijo antes de salir. Pero yo ya elegí paz. Ella no respondió. Lo vio marcharse y, en ese instante, comprendió algo que llegó demasiado tarde. Había convivido durante años con un hombre al que nunca se tomó el tiempo de conocer. A la mañana siguiente, Mateo empezó a empacar. No tenía tantas cosas como imaginaba. Algunas cajas de libros, cuadernos llenos de apuntes, carpetas con proyectos, ropa sencilla, una vieja taza que Nicolás le había regalado en primaria,
Una manta tejida por su abuela Emilia y varios objetos pequeños que él había comprado para hacer de aquella casa un lugar menos frío. Nicolás lo ayudaba en silencio. Valeria también, aunque a ratos se detenía con los ojos brillantes. ¿Esto significa que ya no vamos a vivir juntos?, preguntó ella mientras doblaba una sudadera. Mateo dejó una caja en el suelo y se acercó. Significa que las cosas van a cambiar. Pero no significa que voy a dejar de ser tu papá ni que ustedes me pierden. ¿Te vas solo? Por ahora sí. Ustedes podrán venir cuando quieran. Tendrán su espacio conmigo. Esta casa seguirá siendo de ustedes también. Lo que termina es mi vida con tu mamá, no mi vida con ustedes. Valeria tragó saliva y asintió. Luego lo abrazó sin decir nada. Mateo le besó la frente. Nicolás los miraba desde la puerta. Había tristeza en sus ojos, pero también una clase de respeto nuevo. Ya no veía a su padre como el hombre que soportaba todo para mantener la casa en pie. Lo veía como alguien que, por fin, se estaba salvando sin abandonar a quienes amaba. Por la tarde llegó una camioneta de mudanza. Mateo cargó las últimas cajas y se quedó un momento en la entrada. Miró la sala, la cocina, el pasillo, las escaleras. Allí había vivido más de 2 décadas. Allí había criado a sus hijos, había llorado en silencio, había aprendido, había trabajado de madrugada, había soportado desprecios y también había construido la fuerza necesaria para irse. No se despidió con odio. Tampoco con nostalgia. Se despidió con gratitud por lo aprendido y con firmeza por lo que ya no aceptaría. Cerró la puerta despacio. Su nuevo departamento era pequeño, luminoso y estaba en una calle tranquila, lejos del ruido constante de la casa anterior. Tenía paredes blancas, ventanas grandes y una terraza estrecha desde donde se veía una hilera de árboles. Lo primero que hizo al entrar fue sacar de una caja una fotografía antigua de su abuela Emilia. La colocó sobre una repisa junto a su libreta verde original, aquella donde ella anotaba los gastos familiares. «Lo logramos, abuela», susurró. Esa noche, sentado en el suelo entre cajas abiertas, Mateo encendió su laptop. Tenía programada una transmisión en vivo. Miles de personas se conectaron en pocos minutos. Durante años habían escuchado su voz sin conocer su rostro. Esa vez, por primera vez, activó la cámara. La imagen tardó un segundo en estabilizarse. Mateo miró el lente, respiró profundo y sonrió. «Buenas noches. Soy Mateo Salcedo. Y creo que ya es hora de que nos miremos de frente». Los comentarios explotaron en la pantalla. Mensajes de sorpresa, de cariño, de apoyo. Pero Mateo no leyó todos. Por primera vez no necesitaba esconderse detrás de una sombra para sentirse seguro. Había salido de una casa, sí. Pero sobre todo había salido de una versión de sí mismo que ya no le pertenecía. Varias semanas después, la mañana de la inauguración amaneció limpia, con un cielo azul casi impecable. La lluvia de días anteriores había dejado las calles brillantes y el aire fresco. El antiguo local de la Avenida Universidad ya no parecía el mismo. Donde antes había un frente descuidado, pintura vieja y cristales opacos, ahora había una fachada clara, puertas renovadas y un letrero sencillo de letras oscuras. Ruta Clara Finanzas, Centro de Educación Económica y Emprendimiento Comunitario. No había lujos innecesarios, pero sí cuidado en cada detalle. Macetas con plantas naturales, sillas ordenadas, una mesa de recepción, carpetas de bienvenida y una pequeña pared con fotografías de personas que habían participado en los primeros talleres virtuales. Mateo llegó antes que todos. Eran las 7:30 de la mañana. Vestía un traje azul grisáceo, discreto, bien ajustado, con una camisa blanca sin corbata.
No buscaba parecer poderoso. Buscaba estar presente. Caminó lentamente por el lugar, tocando con la punta de los dedos las mesas, las puertas, las paredes recién pintadas. Cada rincón tenía un propósito. Al frente había una recepción luminosa con estanterías para materiales gratuitos. A la derecha, 2 aulas flexibles con mesas móviles para talleres de presupuesto, ahorro y pequeños negocios. Al fondo, una oficina de asesorías individuales con una mesa redonda, pensada para que nadie se sintiera juzgado desde el otro lado de un escritorio. Junto a ella, una sala multimedia con cámaras, micrófonos y paneles acústicos desde donde transmitiría clases en vivo para quienes no pudieran viajar. Donde antes había humedad, polvo y abandono, ahora había luz, orden y posibilidad. Mateo se detuvo en medio del salón principal. Cerró los ojos. Escuchó el silencio del lugar antes de que llegara la gente. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de comienzo. Y por primera vez en muchos años, no sintió que estaba escapando de algo. Sintió que, por fin, estaba llegando a su propia vida. Recibamos con un aplauso muy fuerte al fundador de Ruta Clara Finanzas, el señor Mateo Salcedo. El auditorio estalló en aplausos. No fue un aplauso protocolario ni frío, de esos que se dan por educación. Fue un sonido vivo, largo, lleno de gratitud. Algunas personas se pusieron de pie antes incluso de que Mateo apareciera en el escenario. Entre el público había jóvenes universitarios, emprendedores, madres con libretas en las manos, adultos mayores que habían viajado desde comunidades cercanas y antiguos alumnos de sus talleres virtuales. En varias filas se veían carteles escritos a mano. Gracias por enseñarnos a empezar de nuevo. La libertad también se aprende. Nunca más pequeños. Nunca más en silencio. Mateo subió los escalones despacio. No porque dudara, sino porque quería recordar cada segundo. El murmullo del público, la luz cálida sobre el escenario, el peso del micrófono esperando en el atril. El temblor discreto de sus propias manos. Al llegar al centro, miró hacia la primera fila. Allí estaba Nicolás, con una camisa sencilla, una libreta apoyada sobre las piernas y los ojos brillantes. No intentaba ocultar la emoción. Miraba a su padre como si estuviera viendo completarse una historia que había acompañado en secreto durante años. A unos asientos de distancia también estaba Valeria. Tenía el teléfono entre las manos, pero no grababa. Solo observaba. Sus ojos estaban húmedos y su rostro mostraba una mezcla de ternura, culpa y orgullo. Mateo la miró apenas un segundo, lo suficiente para hacerle saber que también la veía. Se acercó al atril, ajustó el micrófono y respiró hondo. Hace algunos años, empezó, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, frente a tantas personas dispuestas a escucharme, probablemente no lo habría creído. No porque no deseara algo mejor, sino porque durante mucho tiempo pensé que desear algo mejor era un lujo que no me correspondía. El auditorio quedó en silencio. Mateo recorrió el lugar con la mirada. No necesitaba leer las hojas que llevaba preparadas. Había discursos que no salen de un papel, sino de una vida entera. Durante muchos años fui invisible. No invisible para el mundo entero, quizá, pero sí en los lugares donde más duele serlo. En mi casa. En conversaciones que afectaban mi futuro. En decisiones donde mi opinión era tratada como un estorbo. Aprendí a callar para evitar conflictos. Aprendí a sonreír cuando me dolía. Aprendí a hacerme pequeño para que otros se sintieran grandes. Algunas personas en el público bajaron la mirada. Otros asentían lentamente, como si cada frase les tocara una zona conocida. Pero hubo algo que nadie pudo quitarme, la curiosidad. Las ganas de entender. De aprender.
de preguntarme por qué tantas personas viven atrapadas no solo por falta de dinero, sino por miedo, dependencia, vergüenza o por la idea de que no merecen más. Mateo se apartó un poco del atril y caminó lentamente por el escenario. Yo no empecé con una empresa. No empecé con oficinas, micrófonos profesionales ni reconocimientos. Empecé con una libreta vieja, una mesa de cocina y una pregunta muy simple: ¿qué tengo que aprender para no sentirme atrapado toda la vida? El silencio era absoluto. Y en esa búsqueda descubrí que no era el único. Había miles de personas haciéndose la misma pregunta. Personas que lavaban platos mientras escuchaban un audio sobre ahorro. Personas que escondían deudas por vergüenza. Personas que querían emprender, pero no sabían por dónde empezar. Personas que no necesitaban que alguien les hablara desde arriba, sino que les explicara con respeto. Un murmullo de emoción recorrió la sala. En la tercera fila, una mujer se llevó una mano al pecho. Más atrás, un joven se secó los ojos con la manga de la chamarra. A mí me dijeron muchas veces que estaba perdiendo el tiempo. Que aprender de finanzas no era para mí. Que debía conformarme con tener un techo, comida y una rutina estable. Pero hoy sé algo que quiero compartirles: sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y la dignidad no se conforma con migajas. Se detuvo. Miró a Nicolás, luego al resto del público. La dignidad aparece cuando uno puede decir: esto me daña. Esto no lo acepto más. Quiero aprender. Quiero decidir. Quiero construir una vida donde mi valor no dependa de la aprobación de alguien que nunca supo mirarme. Los aplausos comenzaron antes de que terminara la frase. Mateo levantó una mano, agradeciendo, y esperó a que la sala volviera a callar. Yo elegí reconstruirme. No desde la venganza. No desde el odio. No desde el deseo de ver caer a nadie. Elegí reconstruirme desde la certeza de que merecía paz. Y si algo quiero que se lleven hoy es esto: la autonomía no es egoísmo. La autonomía es respeto. Y el respeto empieza cuando uno deja de abandonarse a sí mismo. Esta vez el auditorio se puso de pie. El aplauso llenó el lugar como una ola. Hubo gritos, lágrimas, abrazos, teléfonos levantados y rostros iluminados por una emoción difícil de nombrar. Mateo permaneció en el escenario sin moverse. No sonreía por vanidad. Sonreía con una gratitud tranquila, casi humilde. Su mirada volvió a encontrarse con la de Nicolás. Su hijo lloraba sin ocultarlo, pero también sonreía. Valeria, a su lado, aplaudía con fuerza. En ese instante, Mateo no pensó en Claudia, ni en el banco, ni en todas las veces que se sintió menospreciado. Pensó en la libreta verde de su abuela Emilia. En las madrugadas frente a la pantalla. En los mensajes de personas desconocidas que le recordaron que su voz servía para algo. No era revancha lo que sentía. Era paz. Y frente a todas esas personas que por fin lo veían, Mateo comprendió que no necesitaba seguir demostrando quién era. Ya lo había hecho viviendo. Hay historias que se quedan en la memoria no porque estén llenas de grandes batallas, sino porque se parecen demasiado a la vida real. Historias que no hablan de héroes perfectos, sino de personas comunes que resisten en silencio mientras el mundo no se da cuenta. Personas que sostienen hogares, cuidan hijos, trabajan de madrugada, aprenden sin recursos, soportan burlas y aún así no permiten que su esencia se apague por completo. La historia de Mateo Salcedo no es solamente una historia de éxito. Es una historia de recuperación. De identidad. De una dignidad que fue golpeada muchas veces, pero nunca destruida. Durante años, Mateo vivió dentro de una relación donde el desprecio se escondía detrás de comentarios cotidianos. No siempre hubo gritos. No siempre hubo escenas escandalosas.
Muchas veces el daño vino en forma de una risa frente a otros, de una frase condescendiente, de una orden disfrazada de normalidad, de una mirada que decía, tú no puedes, tú no sabes, tú no importas. Ese tipo de dolor es difícil de explicar porque no siempre deja marcas visibles. Pero deja otras huellas. Deja cansancio en la voz. Deja miedo a opinar. Deja una costumbre peligrosa de pedir perdón incluso cuando no se ha hecho nada malo. Deja personas enteras viviendo como si tuvieran que hacerse pequeñas para merecer un poco de calma. Mateo conoció ese dolor. Lo cargó durante años. Pero nunca dejó de observar. Nunca dejó de aprender. Nunca dejó de preguntarse si existía otra forma de vivir. Y esa fue su verdadera revolución. No fue un grito en medio de una discusión. No fue una venganza calculada para destruir a Claudia. No fue un acto impulsivo para demostrarle al mundo que valía. Fue una decisión silenciosa, repetida día tras día, estudiar cuando nadie lo animaba, trabajar cuando nadie lo veía, ahorrar cuando nadie lo respetaba, construir cuando todos pensaban que estaba quieto. Mientras Claudia lo reducía a una figura secundaria dentro de su propia casa, Mateo levantaba una comunidad. Mientras ella presumía planes vacíos, él creaba herramientas reales para personas que necesitaban orientación. Mientras ella hablaba de negocios que aún no existían, él estaba transformando la vida de familias, trabajadores, madres, jóvenes y pequeños emprendedores. Lo hizo primero en el anonimato, no por cobardía, sino por protección. Hay sueños que necesitan crecer en silencio antes de salir a la luz. Hay proyectos que deben echar raíces lejos de quienes podrían arrancarlos antes de tiempo. Mateo lo entendió mejor que nadie. Algunas victorias no se anuncian, se preparan. Pero lo más importante de su camino es que nunca permitió que la rabia se convirtiera en su motor principal. Claro que hubo heridas. Claro que hubo noches de impotencia. Claro que muchas veces quiso responder, defenderse, decir en voz alta todo lo que sabía. Sin embargo, eligió una forma más profunda de libertad, no vivir para demostrarle nada a quien lo había subestimado, sino vivir para encontrarse a sí mismo. Porque el verdadero empoderamiento no consiste en aplastar a quien te hizo daño. Consiste en dejar de necesitar su permiso. Consiste en mirar tu vida y decir, este espacio también me pertenece. Esta voz también merece ser escuchada. Este futuro también puede ser mío. Cuando Mateo reveló quién era en aquella sala del banco, no lo hizo con arrogancia. No necesitó insultar ni humillar. Solo dijo la verdad. Y a veces la verdad, cuando ha sido negada durante demasiado tiempo, tiene más fuerza que cualquier discurso. Su historia también rompe una idea profundamente injusta, que el conocimiento, el dinero, la estrategia o el liderazgo pertenecen solo a ciertos perfiles. Durante años, Claudia creyó que Mateo no podía entender de finanzas porque no ocupaba el lugar visible, porque no vestía como ejecutivo, porque pasaba horas en la cocina, porque se encargaba de los hijos y del hogar. Pero la inteligencia no siempre aparece donde el mundo espera verla. A veces está en la persona que escucha un podcast mientras limpia. En quien aprende con tutoriales gratuitos después de acostar a sus hijos. En quien convierte una libreta vieja en un plan. En quien no tiene títulos colgados en la pared, pero posee disciplina, sensibilidad y una voluntad que no se rinde. Mateo demostró que el conocimiento no pertenece a quienes presumen más fuerte, sino a quienes están dispuestos a aprender con humildad y aplicar lo aprendido con constancia. También dejó otra enseñanza dolorosa pero necesaria: no siempre quienes están más cerca serán quienes más te apoyen. A veces la validación que esperas de tu pareja, de tu familia o de tu entorno nunca llega. A veces quienes deberían celebrar tu crecimiento se sienten amenazados por él. Y aunque eso duele, no puede convertirse en una cadena.
Seguir adelante sin aplausos también es una forma de valentía. Mateo no avanzó solo. Su comunidad fue parte esencial de su transformación. Cada mensaje que recibió, cada historia compartida, cada alumno que le dijo por fin lo entendí, le recordó que su voz tenía sentido. Y, al mismo tiempo que él enseñaba a otros a ordenar sus finanzas, esas personas le enseñaban a él a creer de nuevo en su propio valor. Esa red de apoyo, nacida desde la vulnerabilidad, fue mucho más fuerte que cualquier fachada social. Cuando finalmente mostró su rostro al mundo, no lo hizo para ponerse por encima de nadie. Lo hizo para caminar al lado de quienes aún estaban empezando. Para decirles, sin máscaras ni poses, que sí se puede reconstruir una vida después de años de silencio. Que se puede salir de una relación dañina sin convertirse en alguien cruel. Que se puede empezar tarde, con poco, con miedo, con dudas, y aún así llegar a un lugar digno. Claudia, por su parte, representa a quienes confunden control con amor y superioridad con seguridad. Personas que creen tener a alguien bajo dominio porque esa persona calla, porque no discute, porque cede para evitar conflictos. Pero el silencio no siempre significa derrota. A veces es preparación. A veces es una pausa antes de la decisión más importante de una vida. Ella creyó que Mateo era pequeño porque lo miraba desde su propio ego. No entendió que mientras lo minimizaba, él estaba aprendiendo a vivir sin necesitarla. No entendió que el respeto que se rompe demasiadas veces no siempre puede repararse con una disculpa tardía. No entendió que algunas puertas, cuando se cierran, no lo hacen por rencor, sino por salud. Y quizá esa sea una de las verdades más fuertes de esta historia: nadie pierde a una persona de golpe. La pierde cada vez que la humilla. Cada vez que se burla de sus sueños. Cada vez que la usa como escalón. Cada vez que confunde paciencia con debilidad. Mateo no se fue por un solo día de dolor. Se fue por años de acumulación. Y cuando lo hizo, no huyó. Caminó hacia sí mismo. Por eso su nueva vida no fue solo un premio, una oficina o una comunidad exitosa. Su nueva vida fue poder despertar sin miedo. Fue mirar a sus hijos sin fingir. Fue trabajar con la puerta abierta. Fue usar su nombre completo. Fue elegir paz sin sentirse culpable. Al final, la historia de Mateo Salcedo nos recuerda que incluso cuando alguien intenta apagarte, siempre puede quedar una pequeña luz adentro. Y si la cuidas, si la proteges, si la alimentas con aprendizaje, paciencia y amor propio, esa luz puede convertirse en el camino de regreso a ti. Porque nadie está condenado a ser la sombra de otra persona. Y porque a veces, el día en que decides dejar de pedir permiso, es el primer día de tu verdadera vida. Su derrumbe no nació de una conspiración ni de una jugada preparada para verla caer. Fue el resultado natural de su propia incapacidad para mirar con honestidad. Claudia tuvo durante años a Mateo frente a ella y aún así no lo vio. Lo redujo a una función, a una presencia útil, a una figura secundaria dentro de una vida que ella creía controlar. Y cuando por fin comprendió quién era realmente el hombre que tenía al lado, ya no quedaba tiempo para recuperar lo perdido. Sin embargo, incluso en esa derrota había una posibilidad. Porque tocar fondo no siempre significa quedarse allí. A veces, el golpe más duro puede convertirse en el primer momento de conciencia. Claudia, enfrentada a sus errores, a su arrogancia y a la fragilidad de la imagen que había construido, tenía dos caminos: hundirse en el resentimiento o empezar a escuchar de verdad. Mateo decidió ayudarla una última vez. No lo hizo por nostalgia ni por debilidad. Tampoco porque quisiera regresar a la relación que tanto le costó abandonar. Lo hizo por Nicolás y Valeria, porque entendía que romper un ciclo dañino no tiene por qué significar destruir a la otra persona. Poner límites también puede hacerse con humanidad.
La firmeza no necesita crueldad para ser válida. Y la dignidad, cuando se enseña con actos, se convierte en una herencia mucho más poderosa que cualquier discurso. Sus hijos fueron testigos de esa transformación. Nicolás vio a su padre pasar de la sombra a la palabra, del miedo contenido a una calma verdadera. Valeria también empezó a entender, poco a poco, que la paz de una familia no puede construirse sobre el silencio de alguien que sufre. Esa fue una victoria profunda, aunque no hiciera ruido. Una nueva generación aprendió que amar no significa soportarlo todo, que un hombre no tiene que apagarse para mantener la armonía y que nadie debe pedir permiso para recuperar su propia voz. Cuando Mateo habló en la universidad, no lo hizo desde la vanidad ni desde la necesidad de presumir. Subió al escenario como alguien que había atravesado una tormenta y volvía no para señalar culpables, sino para encender luces. Contó su historia no como una revancha personal, sino como una invitación colectiva a despertar. Su mensaje final no fue una declaración de guerra, sino una puerta abierta. La autonomía no es egoísmo. Es respeto. Y el respeto empieza cuando uno deja de abandonarse a sí mismo. Esa frase no necesitó ser gritada para quedarse en la memoria. Resonó porque tocaba una verdad que muchas personas conocen, aunque pocas se atreven a nombrar. Cada decisión tomada a favor de la propia paz es también una forma de amor. Y cada acto de amor propio tiene la capacidad de transformar no solo una vida, sino también el entorno que la rodea. Mateo sonrió aquella tarde no porque hubiera derrotado a Claudia, ni porque el mundo por fin aplaudiera su nombre. Sonrió porque ya no vivía dividido. Porque el dolor que cargó durante años no se convirtió en veneno, sino en cimiento. Porque de cada humillación, de cada madrugada de estudio, de cada silencio impuesto, logró construir algo más grande que su herida. Y, sobre todo, sonrió porque al fin sabía quién era. Un hombre libre. Un padre presente. Un maestro para otros. Alguien que dejó de esconderse, no para demostrarle nada a nadie, sino para vivir de frente a su propia verdad. Y ese conocimiento, esa certeza íntima de su valor, ya nadie podía arrebatársela. Si esta historia llegó a tu corazón y quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo tocando el botón que dice gracias, justo aquí abajo.